pero parece que en este horario les va a costar llegar, pero vamos a arrancar ya mismo para En honor a poder los puntuales, capaz que. respetar a los Sí. puntuales, tal cual, tal cual. Así que en honor a los que han sido puntuales, ya mismo comenzamos con este webinario, esta charla a la que los hemos invitado para conversar sobre la cultura como ventaja competitiva en tiempos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial disrumpe en nuestros tiempos, mercados, empresas y cómo vamos a hacer de esto una ventaja estratégica. Mi nombre es Iris Gastañaga, yo soy ingeniera en sistemas de información y presidente de Kinetic. También me desempeño como CEO y consultora para organizaciones junto con Celeste. ¿Querés presentarte, Celeste? Sí, Celeste Lacino, Cortito. también cortito y Dale. al pie, acompañando a organizaciones y equipos a maximizar su entrega de valor, con distintos tipos de práctica y hoy estamos acá con mucho entusiasmo para conversar Re de cortito terminó cultura. siendo. Re cortito, Iris, porque queremos ir al hueso, queremos contar cómo se vive desde la trinchera también todo este título, digamos, o esto que venimos conversando de cultura, de inteligencia artificial que está tan burbujeante en el mercado, ¿no? Así es, Sí, a señor. muchos nos está preocupando, a otros los está entusiasmando, no sé qué le pasa al público que viene por acá. Los vamos a invitar que los que puedan nos pongan cámara. Acá ya veo en cámara a Luciana. Luciana, qué bueno que nos pones ojos y sonrisas en este webinario. Bienvenida. ¿Cómo Todos los andan? que pueden. Muy bien, Sí, todo muy bien. ahí. Gracias, Mirá, mirá. Belén. Ahí van apareciendo otros más. Bueno, vamos a empezar esta conversación a hacer la realidad. Lo primero que queremos hacer es conocerlos, así que sin que hagan toda una presentación en el chat, nos ponen de dónde vienen, a qué se dedican, en qué área de las organizaciones están. Nos va a ayudar muchísimo saber. Ah, acá hay más caras. Mariano. Ah, Perú, mirá, qué Fernanda lindo. de Perú, qué lindo. ¿Quién más? A ver, ¿de dónde viene el resto? Empresas desde donde nos visitan, ahí si nos quieren contar. O tal vez de qué área, con que nos digan de Ujú. qué área. Selección de Lara, personal, buenísimo. fantástico. Analista funcional, Pro Manager, Armando Bien, desde no, Dominicana. Ah, bueno, muy bien. Luciana bien. viene de acá de Córdoba. Talent, muy bien, muy bueno. HRBP. Tenemos mucha gente de talento, vamos a hablar bastante de lo que es la parte de cultura, recursos humanos, people. Bueno, Luis es Technical Product Manager. Hay de todo, Cele, ¿eh? Sí, sí, Hay de sí, sí. todo. Parece que la cultura nos preocupa a todos. Esta es una charla más de cultura que de inteligencia artificial, ¿no? Cuidado, que si vinieron a aprender cómo usar la inteligencia artificial no era la charla. Venimos a conversar sobre qué le pasa a la cultura o cómo la cultura va a potenciar la inteligencia artificial. María Fernanda de Haití también, mira. Mira, nosotras que creíamos que iban a ser la mayoría de recursos humanos. Fantástico. Bueno, más rica va a ser la conversación entonces en la medida que van llegando desde distintas profesiones y demás. Bueno, y el resto están en silencio. Si pueden, nos escriben de dónde vienen, de qué áreas, para conocernos más. Y ahora tenemos otra pregunta. Ah, porque ustedes venían a escuchar. Celeste, si venían a escuchar, estamos en un problema porque nosotros también queremos escucharlos a ellos. Yo quiero Sí, arrancar con sí. una pregunta que los voy a invitar a que contesten en el chat. Esto tiene que ser interactivo. ¿Qué crees que viene a hacer la inteligencia artificial en las organizaciones? Les vamos a dejar unos segundos y quiero que nos contesten. Póngannos en el chat. ¿A qué vino la IA en las organizaciones? ¿Qué vino a hacer? ¿Nos vino a reemplazar? ¿Nos vino a ayudar?
nos vino a asustar, nos vino a, no sé, ¿a qué? A potenciar. Vamos, arrancamos. Bien, Luciana. A potenciar. Bien, ¿qué significaría potenciar? Ahí sí podemos dar un doble clic. ¿Qué es potenciar? ¿Qué opina el resto? Vamos. Pueden desmutearse también, aprovechemos que es una conversación. Menor tiempo, tal cual, de eso nos viene pasando un montón, ¿no? El tema de la eficiencia. Esto de hoy que ya empezamos a compartir algunas prácticas, ¿no? Y cosas, ¿no? A hacer más en menos tiempo, ¿no? Hoy antes, vos, Facilitar el trabajo, nos ponen acá, y eh, catalizador de la eficiencia. Muy bien. exactamente, está buenísimo, está buenísimo, tiene ¿Qué que ver. más? Ujú. Se busca mucho eso, ¿no? La automatización. Hoy en día ahí comparto un poco, Iris, que todo esto que están trayendo los equipos es lo que vienen pidiendo en las organizaciones, hacer más en menos tiempo, ¿no? Para lograr la famosa frase, la de escalar, ¿sí? La de escalar, Ujú. la de poder crecer exponencialmente en las organizaciones. En esa búsqueda, un poco con esto que trae cada uno de los Ay, dejé de compartir, creo. Sí, Voy a cada uno volver de a los compartir. chicos. Ujú. Bien, estaba buscando en el chat qué más dijeron, pero creo que no mucho más, ¿no? No, es la eliminación de las tareas de bajo valor. Buenísimo. O Bien. automatiza procesos. Automatizar. Sí. Súper. Bueno, vamos a seguir. Tengo algo para decirles. Yo voy a arrancar haciendo una declaración fuerte. La IA acelera. En eso estamos de acuerdo. La cultura decide. Yo les dije cuando arrancamos que esta charla es más de cultura que de inteligencia artificial. No venimos a discutir cómo usar la inteligencia artificial, sino qué le pasa a la cultura y qué tiene que ver la cultura. Con Celeste y en Kinetic estamos profundamente convencidos de que la inteligencia artificial o las herramientas de inteligencia artificial no van a hacer la diferencia. En algún momento las vamos a tener todos. La diferencia real en las organizaciones la hace la cultura. En realidad, cuando pensamos en oportunidades o pensamos en riesgos, no es la IA el mayor riesgo. El verdadero riesgo en todas las organizaciones es una cultura que no sepa qué hacer con ella. ¿Qué opinan de eso? A ver, mientras le doy la palabra a Celeste para que nos haga una pequeña reflexión sobre esta declaración que les hago, del 1 al 5, ¿cuánto adhieren a esto? El mayor riesgo es una cultura que no sepa qué hacer con la IA. Siendo 1, no estoy de acuerdo para nada, siendo 5, y me parece que por ahí va. Cele, ¿vos qué tenés para decir sobre esto? Este patrón nosotros lo venimos escuchando. Hoy efectivamente el desafío es empezar a ver la inteligencia artificial como una herramienta. Todos estamos queriendo aplicar herramientas de inteligencia artificial. El punto es de que ya sabemos que nosotros, por ejemplo, si utilizan alguna herramienta de inteligencia artificial hoy desde un ChatGPT hasta el Meta, que lo podés usar en WhatsApp, sabes que es complaciente, que te va respondiendo, que va acelerando justamente, que va potenciando y amplificando lo que vos traes. Entonces, si tu cultura de alguna manera no abraza algunos principios digitales, posiblemente te lleve a acelerar no patrones positivos de lo que es organizaciones eficientes, esto del uso del para qué, sino que si vos ya venís con una naturaleza ineficiente, con muchos cuellos de botella, lo que te va a hacer la inteligencia artificial es justamente potenciarlos, digamos, y crearte más bloqueos, ¿no? Entonces, si vos tenés Me un hace acordar, proceso, perdón, ¿sí? No, que si tenés un decía que sí, proceso, sí. sí, sí. Nada, que si tenés un proceso que posiblemente no te mira el cliente, esto nos pasa cuando nosotros cuando tenemos que automatizar algunas herramientas de inteligencia artificial, podés automatizar también lo que son controles y a veces esos controles traban el flujo de los procesos y no hace más que amplificar
justamente el control y se vuelve una burocracia. Entonces, en vez de acelerar el end-to-end, acelera, digamos, la burocracia y eso vuelve que el cuello de botella sea aún peor. Contanos, Iris, perdón. Hay algo que es muy, muy importante, y es entender que así como cuando empezamos a hablar de agilidad y todos empezamos a querer transformar nuestras organizaciones y empezamos a hablar de transformación digital y muchos creyeron que transformarnos digitalmente era implementar software. Con el tiempo nos dimos cuenta que una transformación digital era verdaderamente una transformación cultural. Bueno, ahora creo que nos va a llevar menos tiempo darnos cuenta. La ventaja de la inteligencia artificial no está en la herramienta. La ventaja de la inteligencia artificial está en equipos que sepan qué hacer y cómo usarla. Y vamos a hablar de cultura, porque la cultura trata de comportamientos. Cuando hablamos de cultura tenemos la tendencia de pensar que la cultura son los mensajes, y eso está bien, la forma en que decimos, las historias que contamos, pero a la corta o a la larga, ¿por qué a los líderes nos interesa la cultura? La cultura nos interesa en las organizaciones sencillamente porque la cultura se traduce en comportamientos. ¿Qué tenemos que ver de la inteligencia artificial hoy? ¿Cuáles son los comportamientos que está teniendo nuestro equipo y nuestros líderes fundamentalmente respecto de la inteligencia artificial? Al final del día, no se trata de haber utilizado la inteligencia artificial. Se trata de haber escalado resultados, mejorado la experiencia. O la inteligencia artificial te está ayudando a escalar tus resultados, no hacerlos crecer, escalarlos verdaderamente. O la inteligencia artificial al menos le está dando una mejor experiencia a tus equipos, reduciendo las tareas automatizables, las tareas aburridas, las tareas cansadoras, para que podamos por lo menos en el trabajo disfrutar de usar aquello que es más útil, que es nuestra capacidad creativa e intelectual. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Si se animan a comentar en el chat, ¿cómo lo estás viendo vos, Cele? Y yo les voy a ir pidiendo por cada una de estas definiciones, a ver, grado de adherencia, ¿qué les parece? Cultura es comportamiento. Y nuestra conclusión con Cele es que o escalas los resultados o mejoras la experiencia. Ahí te voy compartiendo lo que se ve en las organizaciones, ¿no? Desde la pata de la consultoría. El año pasado se estaba invirtiendo mucho en el aprendizaje, o sea, todos los equipos, esto bajado a la práctica, ¿no es cierto? Todos los equipos tomaban capacitaciones de inteligencia artificial. Hoy ya estamos yendo a una lógica de un nivel superior en la que ya no solamente que estamos buscando aprender, sino que generar impacto con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué impacto me generó el uso de herramientas de inteligencia artificial en mi día a día? Esto que decíamos, buscamos la eficiencia. ¿Cuánto estamos midiendo lo que nos estamos ahorrando o la eficiencia en tiempo, en costo, en calidad por la aplicación? Eso cuesta mucho en las organizaciones tener esa distinción, ¿sí? O sea, hay una conciencia. El año pasado fue el año en el que todos nos formamos y aprendimos, digamos, fue el boom. Este año ya estamos diciendo, che, necesitamos el ROI, es decir, necesitamos que genere impacto. Y ese impacto, de manera subyacente, ¿qué trae también? El el cambio en alguna mentalidad de no solamente hacer las cosas por hacerlas, sino el preguntarnos para qué hacemos lo que hacemos. Y acá es donde decimos cultura es comportamiento. Entonces, ¿qué comportamiento estamos tomando frente a la adopción de la inteligencia artificial? ¿Estamos pensando en solamente tenerla tipo como un FOMO, el miedo de perdernos algo y el de poder contar un caso de que nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial o que realmente que estamos logrando que los equipos estén mejor con el uso de estas nuevas herramientas? Ahí también tiene que ver con el comportamiento que tomamos al abrazar la práctica o
herramientas de inteligencia artificial. Comparto que el año pasado participé de un round table en Buenos Aires con grandes directores de las más grandes compañías y tomé nota de algo. El 90%, y por no decir mucho más, cuando usaron la palabra inteligencia artificial, la asociaron a eficiencia operativa. Si ustedes están en sus organizaciones hablando de inteligencia artificial, yo les voy a pedir que me pongan un uno en el chat si en su organización la asocian a eficiencia operativa. Usemos la inteligencia artificial para ser más eficientes, cuando digo eficiencia operativa es ahorrar costos. ¿Qué les parece? ¿La estamos usando para eso? No digo que esté ni bien ni mal. Ah, no, acompáñenme, pónganme un uno o un 2 si no la están usando para eso. Yo lo pregunto porque la mayor parte de las organizaciones están ahí, ¿no? Bajemos los costos, usemos la inteligencia artificial. Qué bueno, acá Yolanda me dice, no, la estamos usando para otra cosa. Qué bueno, me gusta. Lara también dice, no, la estamos usando para otras cosas. Qué bueno. Bueno, me gusta escuchar y leer eso. Ya que me ponen que no, me van poniendo para qué, ¿no? También, porque así ilustramos. Creemos que escalar resultados y mejorar la experiencia es lo más importante que podemos hacer con la inteligencia artificial. No tanto de uso interno, nos dicen acá, sino más de uso externo, ventas del producto al cliente. Ok, perfecto. ¿Cuántos de ustedes están probando ya herramientas de inteligencia artificial? Y cuando digo herramientas, digo más de una. A ver, pongan yo, los que han probado más de una, probado no, perdón, las están usando cotidianamente. Queremos ver. Bueno, por ahora, Lara dice, muestra resúmenes de perfiles, ahorra tiempo, pero no le estamos reemplazando personal. Perfecto, ahorra tiempo, no reemplazamos personal. Bien, acá la mayoría ya está probando más de una herramienta de inteligencia artificial. Bueno, en esta charla no vamos a hablar de herramientas. Ahora que sabemos que ya están probando herramientas, no vamos a hablar de herramientas. Queremos hablar de condiciones. ¿Qué condiciones deben darse en la cultura organizacional para que la IA verdaderamente nos potencie? Así que los vamos a invitar ahora a pensar en la inteligencia artificial y la cultura en tu organización. Algunas preguntas que si pueden contéstenlas en el chat, por favor, y si no quedarán para reflexión personal. La primera de ellas, ¿tu organización estará usando la inteligencia artificial de forma estratégica o táctica? ¿Usa la inteligencia artificial mirando resultados estratégicos o mirando tareas? ¿Qué les parece? Pónganme E o T. La verdad, si se animan. Ujú. Bien, acá se animaron algunos. E, T, la mayoría para el lado de la T, de la táctica. Bien. Muy bien. Algunos dicen, sí, nosotros ya estamos usando la inteligencia artificial de manera estratégica. Bien, vamos con otra pregunta. Siguiente pregunta. Y esto es simple y sencillamente también como una forma de llevarnos esta pregunta y desafiarnos, ¿no? Recursos humanos o people o como le quieran llamar. El área que se ocupa de las personas y por ende de la cultura organizacional. ¿Está en la mesa donde se decide cómo implementar la inteligencia artificial? ¿O recibe instrucciones de esa mesa? ¿Cómo les va con eso? Los que sean del área de áreas de recursos humanos, de personas, áreas de cultura, ¿están en la mesa donde se toma esta decisión? ¿O reciben el resultado de la decisión? Yo le dice que sí, pero no está muy segura.
El resto, capaz que no, no sé. Y la otra pregunta para que se la lleven, ¿sentís que la cultura actual habilita o frena el aprendizaje? Fernanda nos agrega acá, creo que deberían participar también el área. Ah, no sé si te entendí, Fernanda. People. Todo el área de People, sí. Bien. ¿Sienten que la cultura actual de sus organizaciones está habilitando o está frenando el aprendizaje? Yo les comparto algunas frases que he escuchado por allí. No te puedo creer. Eso parece ser hecho con inteligencia artificial. ¿Qué nos dice esa frase? Y muchos le decimos, yo le he dicho más de una vez, che, esto lo hizo la inteligencia artificial. ¿Qué nos dice esa frase? Queremos acelerar, queremos escalar, pero no queremos que la usen. Sí, la pregunta que podríamos hacer acá es, si yo te digo, esto está hecho con inteligencia artificial, eso para ustedes, acá, preguntemos en la mesa, ¿baja el precio o le sube el precio a lo que esté hecho con inteligencia artificial? Ahí, a ver, responde. Si yo digo, che, eso está hecho con inteligencia artificial, baja el precio. Fíjate qué interesante, porque todos queremos inteligencia artificial, pero cuando traemos cosas hechas por inteligencia artificial, la sensación es le bajo el precio. De hecho, es que no se note, esto aplica también a algunas cosas artificiales que hemos, que el humano ha incorporado en lo propio, pero es decir, eso está hecho, eso no es natural, eso está hecho. Y le baja el precio, pero paradójicamente todos queremos y sabemos que la inteligencia artificial viene a disrumpir muchos paradigmas, digamos, el del trabajo, el de la forma en la que incluso se generan los mercados, ¿no es cierto? En la cómo se, hasta, hasta hoy en lo que es la parte de las agendas políticas, ¿no es cierto? Hay peleas de poder sobre verdades en cuanto a lo que la inteligencia artificial, debates éticos que se están en agendas políticas hoy se están poniendo en agenda, ¿no es cierto? Entonces hay una paradoja acá en esto de la cultura del día. Nosotros cuando rascamos un poquito de esto de por qué la inteligencia artificial le baja el precio, hay una resistencia. En muchas organizaciones que nosotros acompañamos, lo que sucede es de que tenemos un liderazgo técnico. Liderazgo técnico es, yo soy muy buena haciendo algo. Yo, por ejemplo, entré en marketing en una organización. Me hice re fuerte, consolidé un proceso y me vuelvo líder. Entonces empiezo a tener gente a cargo y la que más sabe del proceso soy yo. Ahora, ¿qué pasa cuando entra una persona nueva que me quiere disrumpir el proceso y más con una herramienta que yo no domino? El líder técnico se siente amenazado. Entonces, muchas veces la cultura está muy incidida por un liderazgo técnico que hoy, si bien desde la teoría no queremos que sea así, en la realidad hoy nos pasa muy fuerte, hay mucho liderazgo técnico en las organizaciones y generan cierta resistencia en la incorporación de estas herramientas de inteligencia artificial. Eso es lo que está pasando hoy en la trinchera, que nos encontramos todos los días en los equipos y con la paradoja o la ambigüedad en la que estamos batallando. Es decir, queremos esta herramienta, pero esta herramienta nos va generando dudas, incluso también hasta nos pone en jaque de, che, yo la tengo que aprender a esta herramienta como líder, que gestiono un equipo, tengo que conocerla. eh, la forma de controlar que tenía antes es la misma que tengo. Esas preguntas muchas veces frenan la adopción de estas herramientas. Y en el punto 3 hoy nos están generando varias fricciones en lo que es abrazar, abrazar la práctica de inteligencia artificial, ¿no? Ahí Para mí también, la ventaja no la trae la herramienta, es la fertilidad cultural. Cuando decimos que la ventaja la trae la fertilidad cultural, lo que decimos es, acá no se trata solo de cuánto aprendas de cómo usar la inteligencia artificial. Se trata fundamentalmente de cómo empecemos a pensar la inteligencia artificial. ¿Cómo le hacemos un compañero más? ¿Cómo hablamos de la inteligencia artificial? ¿Qué esperamos de la inteligencia artificial? Incluso, ¿qué emociones nos genera la inteligencia artificial? Acá está un comentario de Carolina que dice, el estilo conversacional de la guía se detecta rápido.
cansa rápidamente también, es cierto, y creo que se detecta lo no humano. Y esto desmotiva a las personas. Creo, y depende de los ámbitos y tipo de vinculación con clientes y actores de interés. Vos sabés, Carolina, que esto también está en el paradigma. Yo coincido con vos en un punto. A mí muchas veces me ha pasado esto, pero yo estoy también siendo hackeada por mis equipos en mi propia compañía con el tema de la inteligencia artificial. Si me permiten, les voy a compartir una pequeña experiencia muy rápido, porque yo he estado mucho tiempo del lado de Carolina de se detecta rápido el estilo de la inteligencia artificial. Hasta que el año pasado, sobre fin de año, tuve que ir a dar un congreso, a ser disertante en un congreso de gestión de proyectos en Uruguay. Era la speaker principal de apertura del congreso. Llevé mi presentación preparada por mí, sin ayuda de la inteligencia artificial, como lo hice siempre. Iba muy orgullosa. Cuando llegué allá, me dicen los organizadores del Congreso, Iris, necesitamos que la gente se quede mucho tiempo, porque el Congreso arrancaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Nos gustaría que, por favor, cierres también, porque sabemos que si vos te quedas, se van a quedar a escucharte, así que queremos que des la conferencia de cierre. Bueno, le digo, pero no la preparé y es mañana. Prepara algo. Dale, le digo. En estado de desesperación le hablo a una persona de mis equipos que me dice, Iris, yo ya tengo entrenado un bot con todas tus conferencias, tus PPTs, todo lo que vos haces, que ella piensa como vos. Voy a hacer una conferencia, decime de qué querés hablar. Le pasé un poco todos los temas y Nuria me pasó una propuesta de conferencia. La sensación que tuve fue de miedo. Dije, esto está muy bueno. Tenía errores, los corregí. Ahora, yo no puse más del 10% de esa conferencia y sí después puse mi cuerpo y mi alma en el escenario para decirla con toda la fuerza. Lo más impresionante fue que del 1 al 5, el puntaje que obtuve por mi conferencia de apertura a la que le dediqué 2 semanas fue 4,8, de 1 a 5. Buenísimo, dirán ustedes. Lo doloroso o lo emocionante tal vez es que la conferencia a la que le dediqué 1 hora y media me dio un puntaje de 5/5. La diferencia no se notó. La inteligencia artificial me permitió preparar en 1 hora y media una gran conferencia. Los lineamientos los di yo, el cuerpo lo puse yo, pero mi copiloto me ahorró 1 semana y media de trabajo. Es interesante empezar a pensar. Yo les cuento esta experiencia porque en esto que yo hago, que me apasiona, me puso en jaque el año pasado. Y verdaderamente me puso en jaque porque los resultados que obtuve aplicándola bien, y no fui yo la que la aplicó bien, fue mi coequiper la que lo hizo correctamente, hizo que no se notara. Bueno, nada, lo comparto y quiero que también ustedes opinen, como dice Guille, yo lo veo bien a eso, dice Guillermo. Sí, claro, yo no era feliz en ese momento porque yo sentía que me estaba desplazando, pero después dije, no, me está ayudando un montón. Primero porque la idea de cuál iba a ser el guión de la conferencia fue mía. Segundo porque al yo revisarla, me pude asegurar que fuera correcta. Y tercero porque le puse mi humanidad cuando me paré en el escenario. Pero bueno, es para pensarlo. Sí, Y como Carolina lo dice acá, ya te doy la palabra, Cele, la interfaz humana es el verdadero agregado de la IA. Yo creo que esos slides solos no hubieran obtenido 5/5. Déjenme creer que fui, que un poco puse yo cuando los expliqué, conté los ejemplos y le puse un poco de alma. Cele. bueno, ahí también, fíjense hacia dónde está yendo la eficiencia, esto que decíamos recién que me desplace. Quizás a Iris le ayudó muchísimo a lo que fue ordenar ideas, posiblemente una estructura en la presentación. Si bien ella traía la idea natural,
a darle como algún formato de presentación. Pero después el que le pone el alma y el criterio es el que está. Entonces la llevó a Iris al siguiente nivel. Es esto, dice, una presentación que me tomó 2 semanas prepararla, esta la hice de un día para el otro. Y acá es donde encontramos la verdadera eficiencia, ¿sí? Pero no dejamos de perderle eh, el control a la herramienta. Es decir, no es que la herramienta viene a reemplazar lo que hacemos, sino que justamente ayudándonos a automatizar algunas cositas que nosotros antes nos tomaba mucho tiempo, sirve mucho para romper las hojas en blancos. Ahora, si no hay una comunicación fluida con esa herramienta y un total dominio sobre la herramienta, posiblemente perdemos posibilidad de impacto, digamos, y se nota esto de lo artificial y se le baja el precio. Hace un ratito alguien decía que habían desarrollado bots para automatización, para atención a los clientes. Bueno, lo que hay que entrenar a ese bot para que realmente tenga y tome y transmita la cultura. No es lo mismo un bot que vaya a recibir consultas para una organización que tiene una cultura marcada joven, jovial, cercana, cálida, que una que tenga que ser un poco más formal. Hay otras empresas que son como muy formales, entonces tener cuál es el arquetipo cultural de tu empresa bien marcada y que vos lo puedas declarar y entrenar a esa herramienta de inteligencia artificial hace que después esté el si te potencia para un lado, te potencia para el otro. Digamos, ¿quién domina la cultura de tu empresa? Si está con dominio artificial o con dominio inteligente por parte de las personas. Ahí es cuando lo artificial se come a lo inteligente, ¿no? O a lo estratégico que recién estábamos hablando, digamos, que si usamos la inteligencia artificial para temas estratégicos, ejemplo, yo escribo mucho lo que es la estrategia de las organizaciones y vos, si entras a cualquier herramienta de inteligencia artificial y decís, quiero escribir la estrategia para mi empresa que tiene esta topología, tira ideas que son buenísimas, pero no se adaptan posiblemente a cierta personalización o a ciertas big choices que uno quiere decidir. Y ahí es donde vos empezás a delegarle lo estratégico a lo que es una herramienta que nosotros recordemos en el punto uno decíamos queríamos utilizar para hacer eficiencia, para lo repetitivo, para lo automático, para que justamente a nosotros nos permita llevar al siguiente nivel, ¿sí? Nuestras conversaciones. La idea es que con la inteligencia artificial no hagamos diagnóstico técnico. La idea es que sobre la inteligencia artificial tengamos una conversación estratégica. Hoy en día la conversación no es cuál es la herramienta más apropiada. Eso dejámosela a los técnicos, si una o si la otra. Los líderes tenemos que hablar sobre cuál es la estrategia. Y sobre este punto, preguntarles, invitarlos a hacer un autodiagnóstico, ver dónde están hoy. Celeste, vos tenés a mano el link que les vamos a proponer, les vamos a dar una pequeña autoevaluación para que hagan. Nosotras nos vamos a silenciar durante unos minutitos y los vamos a invitar a que ingresen a ese link. Van a hacer una encuesta, van a tener un primer diagnóstico y esa encuesta los va a inspirar un poco. ¿Sí? Cuando la tengan respondida, nos ponen un 1 en el chat para que podamos continuar. Fíjense que van a ser 10 preguntas que van a tener que contestar entre 3 opciones y al cierre van a encontrar un dictamen de algo y una sugerencia, digamos, un texto corto y un texto largo. Esto se los digo porque muchas veces, para hacer conscientes y que se queden ahí, cuando lleguen a esa respuesta, nos quedamos ahí, sostengan ese print de pantalla y vamos a charlar sobre eso. Bueno, ahí ya estamos viendo 8, 9 personas que entraron a la encuesta.
Cuando terminen, recuerden poner un uno. Ahí ya tenemos dos que terminar. Todavía vamos a dar un ratito más. Ya estamos casi, Iris. Nos quedan tres. Bueno, ahí estamos, Iris. Bueno, Bueno, ahí ¿cómo está. fue? ¿Cómo le fue? ¿Alguien quiere contar qué les dio? Si les hace sentido la recomendación que les dio. ¿Quién se anima a contarnos? No, definitivamente vinieron a escuchar, nadie vino a compartir ni a conversar. Estamos hablando de la importancia de las conversaciones, pero nadie vino a conversar por lo que veo. Sí, aprovechen, aprovechen que Bueno, el que más pone más conversemos se lleva, nosotros. chicos. Creo que tiene que ver. Sí, Yo puedo creo, contar un poquito de lo sí. que hace mi empresa, porque, A ver, dale, digamos, con Luis. excepción de la primera pregunta en el que cómo se integran, digamos, las herramientas entre sí, que no pude responder a una muy alto, digamos, en esa, en todas las demás sí, porque la empresa en la que yo trabajo, justamente lo que hace es análisis de diferentes herramientas de inteligencia artificial. Entonces, es como que está muy motivado a que se haga eso y muchos developers que son de mi equipo, digamos, están muy incentivados para que busquen cosas nuevas. De hecho, la compañía donde estoy yo, lo que hace es hay algunos partners como grandes empresas que les dan fondos a mi compañía para que hagan un scouting de cuáles son las nuevas inteligencias artificiales que hay, para poder ver dónde se puede integrar esa inteligencia artificial que hace alguna cosa particular dentro de una gran empresa que por ahí es más difícil generar esa adopción. Entonces buscan hacer ese fit entre una empresa que es una startup que tiene algo nuevo y una gran empresa que por ahí es más difícil de hacer que empiece a mover la rueda para el lado de la inteligencia artificial. Entonces, por eso puse, digamos, mi empresa es una startup, entonces es un caos interno, pero a su vez genera la cultura de la innovación es bastante grande porque tratamos de entrar, valorar cuáles son las mejores empresas de inteligencia y poder presentarlas a grandes organizaciones. Por eso me interesaba esta charla, aunque no soy parte del área de gestión de cambio, recursos humanos, porque me interesa mucho esa parte, entender que por ahí yo conozco muchas empresas nuevas que tienen algún modelo de inteligencia artificial muy nuevo, pero que por ahí no sirve culturalmente dentro de una organización y por ahí contrastarlo con otra que sí, porque tiene un objetivo un poco más ulterior. Entonces, bueno, es más o menos lo que quería contar qué es lo que me pasó. Por eso digo, Y organizacionalmente bueno, dentro de la empresa, mi empresa por ahí no puede hacer que las herramientas funcionen entre sí, pero el cambio cultural que yo tengo que generar, de hecho, como manager dentro de la organización, es poder hacer que eso pase dentro de la organización, tanto como pasa para los clientes que nosotros servimos. qué bueno lo que traes, Luis, porque de algún modo, cuando vos dijiste el producto tiene que servir a un fin ulterior, la pregunta que tenemos que hacernos es el para qué. Entonces, con la pregunta para qué enfrente, podemos tomar decisiones estratégicas, ¿no? La estrategia tiene mucho que ver con las cosas que queremos y las cosas que no queremos. Y para poder despejar lo que queremos de lo que no queremos, hay una pregunta que es fundamental que podrías hacerte en cada uno de los pasos de esos diagnósticos y esas búsquedas. Y es el para qué. Esa es la única pregunta que cuando no tiene respuesta
nos pone en el lugar de decir, esto no, esto sí, esto no. Buenísimo lo que nos traes, Luis. Bueno, avanzamos un poquito más. Nosotros estamos pensando en la cultura, entonces pensamos mucho en la gente de recursos humanos y cómo hay un nuevo rol para la gente de recursos humanos en el que hay que empezar a pensar. Cuando digo recursos humanos, no solo pienso en quienes lideran equipos de recursos humanos, sino en todos, ¿no? Todos los que de algún modo u otro tenemos que liderar personas y pensar en las personas. Recursos humanos no administra personas. Recursos humanos hoy diseña sistemas que aprenden. Si no logramos que las áreas de recursos humanos vayan hacia ese lugar, la administración se va a quedar muy corta. Diseña sistemas que aprenden. En ese punto, cuando pensamos en el nuevo rol de recursos humanos, en estos tiempos de inteligencia artificial, preguntas que les quisiéramos hacer. ¿Qué están midiendo? ¿Estamos contando o estamos midiendo el talento? ¿Estás en el directorio con métricas de negocio? Recursos humanos ya no puede estar al costado. ¿Estás formando en herramientas o en pensamiento crítico? Los equipos de recursos humanos en general están pidiendo cursos para usar herramientas. Eso hoy lo aprendemos solos. Todo el mundo puede aprender en muy poquito tiempo cómo usar una herramienta. Lo único que distingue es el pensamiento crítico. Acá volviendo a algunos paradigmas y lecciones aprendidas que tuvimos, incluso con lo que fue la transformación digital, en la que entendimos que siempre el requerimiento, que creíamos que todo era una cuestión de desarrollar software y después nos dimos cuenta que tenía que ver con un tema de mindset o de cultura o de mentalidad. Este mismo patrón empieza a repetirse y hay algo que se hace consciente con esto y que se aceleró también el verlo y que ya hay organizaciones que los están viendo, y es de que antes el recursos humanos o las áreas de people o de desarrollo de talento tenían un rol más reactivo. Es como decir, primero que el negocio plantea una estrategia y después nosotros acompañamos. Hoy los equipos de desarrollo de talento ya no tenemos que estar viendo estructuras, organigramas, cantidad de colaboradores que tenemos, sino es cuál es la densidad del talento que tengo. Si nosotros estamos, y esas problemáticas y esos desafíos llevarlos a las mesas de directorio. Entonces ya no es un rol pasivo que ejecuta las áreas de people, lo que son procesos de soporte, que se veían, se llamaban en lo que era la estandarización de procesos, procesos de soporte, sino que son procesos estratégicos. Hay que llevar estos temas a la mesa con una agenda concreta de directorio y decir, chicos, hoy nosotros el desafío que tenemos es levantar la densidad del talento. Si nosotros no levantamos la densidad del talento, que llámese o traduzcase levantar la densidad del talento en pasar de un junior a un senior, todo lo que antes hacía el junior, ya sabemos que vamos a empezar a automatizar, lo que lo estamos automatizando, empieza a carecer de sentido. Entonces, es una responsabilidad casi social empresaria que las áreas de desarrollo de talento lleven estas problemáticas, porque si no ponemos hoy este tema sobre la mesa, en 6 meses estamos llevando lo que hoy pasa en muchas empresas, que si entramos en LinkedIn vemos que es cómo van dando de baja a los headcount. Entonces, un buen rol, digamos, o un lindo challenge de las áreas de talento y desarrollo de talento es crear sentido de urgencia en este término. O creamos talento más senior o en 6 meses estamos despidiendo gente. O sea, es como en esta, y lo estamos viendo con casos reales, ¿no? Si levantamos las noticias, ¿cuántas son las empresas que hoy ya están haciendo eficiencia? Y creo que desde este lado podemos hoy anticiparnos y decir, bueno, para que ese coletazo que las empresas más pioneras ya están sucediendo, que no nos sea indiferente, que no nos sea inocuo, que realmente que llevemos estos temas a la mesa, ¿sí? Porque en breve. Necesitamos, Ujú. necesitamos a recursos humanos proactivamente diseñando los procesos de desarrollo de las personas. Desarrollo en las habilidades emocionales, pero desarrollo también en la proactividad y el pensamiento crítico.
Ya no necesitamos muchos más cursos de uso de la herramienta. Necesitamos crear nuevas habilidades. Y la otra pregunta que nos hacemos para recursos humanos, ¿estás midiendo clima o estás midiendo impacto? Ya el clima organizacional sigue siendo importante, pero cada vez menos. Es más, las personas ya trabajan a distancia, el clima no lo hacen el día a día en la oficina. La pregunta es, ¿cuánto impacto están teniendo las personas con su hacer en los resultados del negocio? Ya recursos humanos tiene que empezar a medir impacto. Vamos a, para respetarles el tiempo, ir acercándonos un poco hacia el final y pensar en 6 condiciones culturales que deben darse para que la inteligencia artificial sea verdaderamente una ventaja competitiva. La primera condición, claridad estratégica. La inteligencia artificial ya no genera una ventaja por sí sola. Genera ventaja cuando la organización tiene claro el impacto que quiere lograr. ¿En qué problemas estratégicos va a aplicar la tecnología? Acá Una tra- empresa que tenga claridad estratégica puede usar la inteligencia artificial para predecir la rotación de sus clientes, por ejemplo, para mejorar su revenue. Si la empresa no tiene claridad estratégica, tal vez use la inteligencia artificial para escribir los mails más rápido. Y no está ni bien ni mal, digamos, pero la claridad estratégica va a ayudarnos a esta declaración que hicimos al principio, escalar resultados. Agrego otro punto, velocidad en las decisiones. Cele, ¿querés comentar sobre esta? Sí, ahí en lo que es la parte de la velocidad en las decisiones, es poder entender también de que la inteligencia artificial me va a permitir automatizar procesos, pero si después de la decisión se traba al final, lo que si nosotros no somos capaces de tomar decisión, por más que hayamos automatizado un proceso, ejemplo, poder hacer un análisis de una base de datos y que me tire insights, si yo desde ahí no tomo decisiones, voy a ralentizar el proceso. Entonces no tiene que ver solamente con, por ejemplo, poder administrar y reducir el tiempo en la gestión de una base de datos, sino es, che, cuando me tire insights, desde ese lugar poder tomar decisiones. Entonces, si yo soy lento para tomar decisiones, la inteligencia artificial, para lo que es la parte de, por ejemplo, generación de insights en un extractor o en datos que yo tenga que ir analizando y detectando patrones, no me va a servir de nada. Entonces, el factor de la falta en la velocidad de toma de decisiones me va a ralentizar lo que es, no me va a hacer uso efectivo de lo que es la herramienta de inteligencia artificial. Antes de pasar al próximo ítem, hacerles notar que estamos hablando de cultura. Una empresa que no tenga claridad estratégica en su cultura es una empresa que no va a saber aprovechar la inteligencia artificial. Una empresa que no tenga velocidad en la toma de decisiones no la va a acelerar porque tenga inteligencia artificial. La cultura es la que manda. 3, densidad de talento. La inteligencia artificial me amplifica el talento, pero también puede amplificar la falta de criterio. Las organizaciones que desarrollen verdaderamente el pensamiento crítico, miren cómo les estamos haciendo hincapié en el tema del pensamiento crítico. Esto se vuelve cada vez más importante dentro de las organizaciones. Todavía hoy escucho respuestas del tipo porque me lo dijo la inteligencia artificial. De todo lo que la inteligencia artificial te puede decir, el pensamiento crítico es el que va a hacer que tomemos mejores decisiones. Criterio de negocio, uso inteligente de las herramientas. Un analista con inteligencia artificial puede hacer hoy en un día lo que antes le llevaba una semana, pero solo va a obtener buenos resultados si sabe qué preguntar. Y dentro de lo que preguntó, qué mirar. Y dentro de lo que observó, qué decisión tomar. ¿Qué preguntar? ¿Qué mirar? ¿Qué decisión tomar?
El cuarto, datos relevantes para decidir. Bueno, que tiene que ver un poco con lo que vos traes, Iris, de qué mirar, ¿sí? Siempre nosotros decimos el dato sobre el dato barato. Información hay muchísima en las organizaciones. El punto es qué miramos y cuándo, según cuál es el desafío o el problema que queramos resolver. Entonces, si nosotros no somos asertivos y enfocados en cuál es el dato relevante que necesitamos o no tenemos claridad en la petición de lo que le vamos a hacer a cualquier herramienta de inteligencia artificial, es decir, quiero resolver, por ejemplo, un problema de disminuir un cuello de botella o quiero, o no sé el para qué estamos implementando una solución, va a ser difícil que también nos ayude a tomar las decisiones. Si nos hace tableros con información o con métricas que no son relevantes, posiblemente nos lleve a lugares donde no hacen fit o no están tan alineados con el norte o la ambición de la organización. Entonces, tomar Hasta decisiones perdamos, con datas, sí, perdamos el hasta foco perdamos tiempo y el norte. mirando un montón de datos. Hoy en día a mí me subyuga observar que está tan de moda tomar decisiones con datos, que casi todos, a nosotros nos pasa, nos piden datos, nos contratan para ayudarles a armar tableros. Y parece que el mejor tablero es el que más datos muestre. Nosotros intentamos, tenemos nuestro proceso para orientar al cliente, para que encuentre los verdaderos datos que quiere y que necesita para tomar las decisiones. Y la primera pregunta que le hacemos es qué decisión querés tomar, no qué datos querés ver, porque Sí, todos empiezan por los datos que quieren ver. Y cuando digo esto, siempre se me viene a la mente un cuentito que les voy a contar, muy cortito, ¿no? Ese cuentito que seguramente muchos han escuchado, de un señor que estaba buscando algo en una esquina y buscaba denodadamente hasta que un amigo se le acerca y le dice, ¿qué estás buscando? Se me perdieron las llaves. Te ayudo a buscarlas. ¿Dónde se te perdieron? Allá. Y si se te perdieron allá, ¿por qué las buscas acá? Porque acá hay luz. Ese chiste que alguna vez escuché cuando era más chica, se me viene a la mente cuando observo a las organizaciones diciendo, quiero tomar decisiones con todos estos datos. Y mis equipos preguntan, ¿y por qué con estos datos? Porque son los que tengo. Y a veces no tenés que tomar decisiones con los datos que tenés. Tenés que preguntarte cuáles son las decisiones que tenés que tomar y buscar los datos que necesitas. Si eso no ocurre, la inteligencia artificial nos va a nublar más la mente, nos va a que llenar de datos y con todos esos datos no vamos a tomar las decisiones correctas. sí, al final es ser más inteligentes que artificiales. Entonces, en los procesos estratégicos, lo humano está asociado a cierta inteligencia o cierta de astucia, que es astucia generalmente, esa no linealidad, ese olfato, ese compendio de experiencias que nos da la asertividad de montar un negocio y brindar una experiencia que sea rentable a una audiencia, hoy las herramientas de inteligencia artificial están un poco lejos de eso. Así es. El quinto punto, autonomía y equipos con capacidad verdadera de acción. La inteligencia artificial nos cambia la forma de trabajar, pero si las personas no tienen verdadera autonomía para modificar los procesos, para probar herramientas, para cambiar la forma en la que hacen las cosas, la inteligencia artificial no se está implementando correctamente. Terminamos automatizando las mismas cosas que hacíamos antes. Em, Hay muchas cosas que podemos hacer y que podemos probar, pero solo una cultura que dé autonomía a los equipos y capacidad de acción va a poder sacar ventaja de este punto. Y por último, queremos una cultura de aprendizaje y experimentación. Última, pero no menos importante, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esto de salir, probar, vaya rápido, el pensar que no todo va a funcionar, no todo es perfecto, pruebas chiquitas, universos chiquitos, esa capacidad de voy y veo qué me pasa con. Si tengo una cultura muy vinculada a lo que es la calidad total,
¿sí? Para un proceso, la calidad total, eh, la inteligencia artificial, hay mucho de entrenamiento, mucho de ir entendiendo, comunicándonos, mucho de la prueba y el error, pruebo y valido una hipótesis. Si esa mentalidad o esa cultura no está desarrollada, posiblemente las herramientas de inteligencia artificial traigan más fricción que adopción. Nosotros incluso muchas veces lo que sabemos hacer en los equipos es armar comunidades de práctica que desarrollen la disciplina de inteligencia artificial, que compartan, che, esto me está funcionando, ¿no? Generalmente en las empresas hoy, como decíamos hace un ratito, que la capa de la aplicación de la inteligencia artificial es para cuestiones más tácticas. Entonces, muchas veces en muchos equipos están usando para diferentes procesos y para diferentes tareas, herramientas de inteligencia artificial. A armar una comunidad de práctica en la que nos juntemos a debatir qué nos viene funcionando, qué no, temas de la vulnerabilidad de la información, temas de cómo prompteo o cómo entreno a estos agentes para que sean asertivos, para que atiendan a un cliente o para que desarrollen otro tipo de soluciones que también automaticen algún proceso, suelen ser de valor para justamente homogeneizar la práctica y crear una cultura alrededor de la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, prácticas compartidas y buenas prácticas que vayan incluso polinizando y generando lo que es el aprendizaje exponencial en los equipos. Bueno, ya estamos en tiempo de ir Sí. cerrando, pero un poco invitarlos a revisar estas 6 condiciones. Estas 6 condiciones tienen que existir para que la inteligencia artificial pueda sacar ventaja de las condiciones culturales. Si todavía en nuestra organización no permitimos a los equipos experimentar, raro va a ser que la inteligencia artificial derrame todo lo que tiene para dar. La reflexión final. La IA escala tecnología. La cultura debe escalar conciencia. Los dejo con esto y de algún modo darle las gracias por habernos acompañado en esta conversación. Si queda alguna pregunta, no se queden con dudas. Estamos acá para seguir contestando, conversando o escuchándolos. Bueno, allá vamos, nos seguimos viendo en las redes. Después seguramente que vamos a estar compartiendo mucho más contenido de cómo venimos aplicando y cosas que nos vienen funcionando con los equipos en la implementación de algunas prácticas o tácticas para mejorar a partir de usos con la inteligencia artificial. Así que bueno, agradecerles. Un tema que nos gusta de acompañar a las empresas a hacer mejor. Así que encantados acá y agradecerles también por estar, por compartir y contarnos también cuál es la realidad en sus equipos. Bueno, hasta la próxima. Allá vamos, Iris. No hay preguntas, no hay comentarios. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós, adiós. Chao, chao, hasta luego. Gracias, buenas tardes, les felicito.